Nunca imaginé que descubrir por qué la amiga del trabajo de mi marido me llamaba hermana cambiaría mi vida para siempre. Antes de comenzar, comenta de dónde estás viendo y deja tu like para apoyar el canal y recibir más historias como esta. Mi nombre es Esperanza, tengo 36 años y hasta hace 3 meses creía tener la vida perfecta. Vivía en una bonita casa en la colonia Roma Norte en Ciudad de México con mi esposo Roberto de 15 años de matrimonio. Él trabajaba como gerente en una empresa de construcción y yo como enfermera en un hospital privado. No teníamos hijos, algo que siempre fue una pequeña tristeza entre nosotros, pero habíamos aprendido a vivir con eso y a enfocarnos en nuestra relación. Todo comenzó a cambiar un viernes por la tarde cuando Roberto llegó del trabajo más temprano de lo usual. Venía con una sonrisa extraña, como si estuviera guardando un secreto emocionante. Mi amor, tengo una noticia, me dijo mientras yo preparaba café en la cocina. Mañana vamos a una carne asada en casa de mi compañera de trabajo, Paloma. Por fin vas a conocerla. Durante los últimos 6 meses, Roberto había mencionado mucho a esta tal Paloma. Según él, era nueva en la empresa y se había convertido en una gran amiga. Me contaba que almorzaban juntos casi todos los días y que ella era muy simpática. Al principio no le di importancia, pero últimamente notaba que su nombre aparecía demasiado seguido en nuestras conversaciones. ¿En sábado?, pregunté, sintiendo una extraña incomodidad. ¿No es un poco raro ir a casa de una compañera de trabajo? No seas así, Paloma es súper buena gente y quiere conocerte. Siempre me dice que tenemos que hacer una carne asada todos juntos. Además, va a estar más gente de la oficina. Esa noche, mientras Roberto se duchaba, revisé su celular. Sé que estuvo mal, pero algo en mi interior me decía que había cosas que no me estaba contando. No encontré nada sospechoso, solo algunos mensajes de trabajo con Paloma, pero me llamó la atención que los mensajes más recientes habían sido borrados. El sábado por la tarde nos dirigimos a la colonia del Valle, donde vivía Paloma. Era un departamento moderno en un edificio bonito. Cuando abrió la puerta, me quedé sorprendida. Paloma era una mujer muy atractiva, de unos 30 años, cabello largo y ondulado, y una sonrisa perfecta. Lo que más me impactó fue la familiaridad con la que saludó a Roberto, como si fueran amigos de toda la vida. Robert, gritó con emoción y lo abrazó de una manera que me hizo sentir incómoda. Luego se dirigió a mí, y tú debes ser Esperanza. Qué gusto conocerte por fin, hermana. Esa palabra resonó en mi cabeza de una manera extraña. ¿Por qué me llamaba hermana? Acabábamos de conocernos. Mucho gusto, Paloma, respondí tratando de mantener la compostura. El departamento estaba lleno de gente, todos compañeros de trabajo de Roberto. La carne asada ya había comenzado y el ambiente era alegre. Paloma se comportaba como la anfitriona perfecta, pero yo no podía quitarme de encima esa sensación incómoda. Durante toda la tarde, siguió llamándome hermana. Hermana, ¿quieres más agua de Jamaica? ¿Está rica la carne, hermana? Roberto me contó que eres enfermera, hermana, qué admirable. Roberto parecía no notar nada extraño. De hecho, se veía más relajado y feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Conversaba animadamente con todos, pero especialmente con Paloma. Los veía reír juntos y compartir chistes internos que yo no entendía. En un momento, fui al baño y al salir escuché parte de una conversación entre Paloma y otra compañera de trabajo. Es que Roberto es tan divertido, no entiendo cómo. Se callaron cuando me vieron acercarme. El resto de la tarde transcurrió sin más incidentes, pero esa frase quedó grabada en mi mente. De regreso a casa, le pregunté a Roberto sobre Paloma. ¿No te parece un poco raro que me llame hermana? Acabamos de conocernos. Roberto se encogió de hombros. Así es ella, muy cariñosa. Es de Guadalajara y allá son más expresivos. No le veas maldad donde no la hay, mi amor. Pero yo no podía sacudirme esa sensación. Durante las siguientes semanas, noté cambios sutiles en Roberto. Llegaba más tarde del trabajo, siempre con la excusa de que tenían mucho que hacer. Su teléfono sonaba más seguido y él se apresuraba a contestar, a veces alejándose para hablar en privado. Una noche, mientras cenábamos, sonó su celular. Vi el nombre de Paloma en la pantalla. ¿A esta hora?, pregunté. Debe ser algo urgente del trabajo, dijo Roberto contestando. ¿Qué pasó, Paloma? Se levantó de la mesa y se fue a la sala para hablar. No pude escuchar la conversación completa, pero captaba palabras sueltas. Mañana temprano, no te preocupes, ella no sabe nada. Cuando regresó, le pregunté de qué se trataba. Problemas con un cliente. Mañana tengo que ir temprano a resolver unas cosas. Esa noche no pude dormir. ¿Ella no sabe nada? ¿De qué hablaban?
Mi mente comenzó a imaginar escenarios que no quería considerar. Los días siguientes, Roberto efectivamente salía más temprano y llegaba más tarde. Sus explicaciones siempre involucraban trabajo extra o problemas que resolver. Yo trataba de mantener la calma, pero la ansiedad crecía cada día. Un viernes por la tarde, decidí sorprender a Roberto en su oficina. Hacía mucho que no lo visitaba en el trabajo y pensé que sería lindo llevarlo a almorzar. Cuando llegué, la recepcionista me dijo que Roberto había salido con Paloma a una junta con un cliente. ¿Sabe a qué hora regresan?, pregunté. No estoy segura, señora Esperanza. Dijeron que podría ser tarde. Salí de la oficina sintiéndome confundida. Roberto no me había mencionado ninguna junta importante ese día. De hecho, había dicho que sería un día tranquilo en la oficina. Decidí esperarlo en el estacionamiento de la empresa. Después de 2 horas, vi llegar el coche de Roberto. Pero no venía solo. Paloma bajó del asiento del copiloto, riéndose por algo que Roberto había dicho. Se despidieron con un abrazo que duró más de lo necesario. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Esperé a que Paloma se fuera y entonces me acerqué a Roberto. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, claramente sorprendido y nervioso. Quería sorprenderte para almorzar. La recepcionista me dijo que estabas en una junta con Paloma. Roberto se puso rojo. Sí, era algo urgente que surgió de último momento. ¿Por qué no me marcaste? Lo hice, pero tenías el teléfono apagado. Es verdad, en las juntas siempre lo apago. Lo siento, mi amor. Esa noche, durante la cena, decidí enfrentar mis sospechas directamente. Roberto, siento que últimamente estás muy distante. Y paso mucho tiempo con Paloma. ¿Hay algo que debas saber? Roberto dejó de comer y me miró directo a los ojos. Esperanza, ¿estás insinuando que algo pasa entre Paloma y yo? No sé qué pensar. Solo sé que tu comportamiento ha cambiado mucho desde que ella llegó a tu trabajo. Mi amor, eres la única mujer en mi vida. Paloma es solo una compañera de trabajo. Una muy buena amiga, sí, pero nada más. Te juro por lo más sagrado que no hay nada entre nosotros. Me tomó las manos y me miró con esos ojos que me habían enamorado hace 15 años. Quise creerle. Necesitaba creerle. Está bien, dije finalmente. Te creo. Pero en el fondo, algo seguía sin cuadrar. Y esa palabra, hermana, seguía resonando en mi cabeza como una campana de alarma que no lograba silenciar. Las siguientes semanas traté de comportarme normal, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Roberto siguió llegando tarde, siguió saliendo temprano, y el nombre de Paloma seguía apareciendo constantemente en nuestras conversaciones. Un día, mientras organizaba el closet, encontré una camisa de Roberto que no reconocía. Era nueva, de una marca cara que él nunca compraba. Cuando le pregunté por ella, me dijo que se la había regalado su jefe por un proyecto bien hecho. Otra noche, noté un perfume diferente en él cuando llegó del trabajo. Cuando lo confronté, me dijo que habían estado pintando la oficina y que había usado un spray aromatizante para quitarse el olor. Cada explicación sonaba razonable por sí sola, pero todas juntas comenzaban a formar un patrón que me asustaba. El momento que cambió todo llegó un martes por la noche. Roberto había dicho que tenía que trabajar hasta tarde, pero cuando llamé a su oficina a las 9 de la noche, el guardia de seguridad me dijo que había visto salir al señor Roberto alrededor de las 6. Mi mundo se tambaleó. Si no estaba en el trabajo, ¿dónde estaba? ¿Y con quién? Esa noche esperé despierta hasta que Roberto llegó a las 11:30. ¿Cómo estuvo el trabajo?, le pregunté con voz temblorosa. Pesado, mi amor. Tuvimos que quedarnos hasta tardísimo revisando unos planos. Era una mentira directa. Y yo lo sabía. Por primera vez en 15 años de matrimonio, mi esposo me había mentido descaradamente a la cara. Y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando la respiración tranquila de Roberto a mi lado, preguntándome cómo era posible que durmiera tan plácidamente después de haberme mentido de esa manera. Mi mente no paraba de dar vueltas, analizando cada detalle de los últimos meses, cada excusa, cada cambio en su comportamiento. A la mañana siguiente, Roberto se levantó como si nada hubiera pasado. Se duchó, se vistió y desayunó mientras revisaba su celular con una sonrisa que me partía el alma. Tengo una junta temprana hoy, me dijo dándome un beso en la frente. Probablemente llegue tarde otra vez. ¿Con quién es la junta?, pregunté tratando de sonar casual. Con unos inversionistas potenciales. Paloma me va a ayudar con la presentación. Ahí estaba otra vez. Paloma. Siempre Paloma. Después de que Roberto se fue,
me quedé sentada en la cocina tomando café y tratando de procesar todo. Tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre que me estaba matando por dentro. Decidí llamar a mi hermana mayor, Carmen, que vivía en Guadalajara. Carmen siempre había sido mi confidente y la única persona en quien confiaba completamente. Carmen, necesito hablar contigo. Le dije en cuanto contestó el teléfono. ¿Qué pasa? Te escucho muy mal. Le conté todo, los cambios en Roberto, las mentiras, Paloma y esa extraña insistencia en llamarme hermana. Carmen me escuchó en silencio hasta que terminé. Esperanza, me dijo finalmente con voz seria, tienes que investigar. No puedes seguir viviendo así. Si Roberto te está engañando, tienes derecho a saberlo. Pero, ¿cómo? No puedo seguirlo como una loca. No, pero puedes ser más observadora. Revisa bien su celular cuando tenga oportunidad, fíjate en sus horarios, en sus explicaciones. Y sobre todo, confía en tu instinto. Tú lo conoces mejor que nadie. Ese día en el hospital no pude concentrarme en nada. Era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si fuera una espectadora de mi propia tragedia. Mis compañeras de trabajo notaron mi estado de ánimo, pero cuando me preguntaron qué pasaba, solo les dije que había tenido una mala noche. Durante mi turno, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, contraté a un investigador privado. Había visto el anuncio en internet y después de mucho pensarlo, marqué el número. Agencia de Investigaciones Herrera, buenos días, contestó una voz masculina. Buenos días, yo, necesito ayuda con un asunto personal. Claro, señora. ¿Podría darme más detalles? Creo que mi esposo me está siendo infiel. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que las decía en voz alta y dolieron como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. El investigador, que se presentó como el licenciado Herrera, me explicó que podían hacer un seguimiento discreto durante una semana para documentar las actividades de Roberto. El precio era alto, pero yo tenía algunos ahorros de mi trabajo como enfermera. Una pregunta importante, señora, me dijo antes de colgar. ¿Está segura de que quiere saber la verdad? A veces la realidad es más dolorosa de lo que imaginamos. Sí, respondí sin dudarlo. Necesito saber. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Roberto en la cocina preparándose un sándwich. Se veía nervioso. Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?, me preguntó, pero sin mirarme a los ojos. Normal. ¿Y la junta con los inversionistas? Muy bien, muy bien. Paloma estuvo excelente en la presentación. Es muy profesional. Me da gusto, mentí. ¿Ya cenaste? No, solo preparé esto porque llegaste tarde. ¿Dónde estabas? Era extraño. Roberto nunca me preguntaba dónde había estado. Siempre confiaba en mí completamente. En el hospital, como siempre, respondí. Tuve que cubrir parte del turno nocturno porque una compañera se enfermó. Esa noche, mientras Roberto se bañaba, tomé su celular. Mi mano temblaba mientras intentaba desbloquearlo. Probé nuestra fecha de aniversario, pero no funcionó. Probé su cumpleaños, tampoco. Finalmente, casi por intuición, probé el cumpleaños de Paloma, que había mencionado casualmente hace unas semanas. El teléfono se desbloqueó. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Roberto podría escucharlo desde el baño. Fui directo a los mensajes con Paloma. Lo que encontré me destrozó. Mi amor, no puedo esperar a verte mañana, Robert, ayer estuvo increíble. Cada día te amo más, ¿ya le dijiste a tu esposa que vas a llegar tarde? Jajaja, pobrecita, no sabe nada, había cientos de mensajes así. Fotos que Paloma le había enviado en ropa íntima. Planes para encontrarse en moteles. Conversaciones íntimas que me hicieron sentir como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Pero lo que más me dolió fueron los mensajes donde hablaban de mí. ¿No te sientes mal engañando a Esperanza?, había escrito Paloma. Al principio sí, pero ya no. Espe es buena persona, pero contigo me siento vivo otra vez. Es como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Pobre Esperanza, tan confiada. Es como una hermana para mí, la verdad me da lástima, no pienses en eso, mi amor. Algún día tendremos que decirle la verdad. Ahí estaba. La respuesta a por qué Paloma me llamaba hermana. No era cariño genuino. Era lástima. Me veía como a una pobre mujer engañada que no se daba cuenta de lo que pasaba bajo sus narices. Escuché que Roberto cerraba la llave de la regadera y rápidamente borré el historial de navegación y puse el celular exactamente donde lo había encontrado. Corrí al cuarto y me metí a la cama fingiendo que dormía. Cuando Roberto se acostó a mi lado y me dio las buenas noches con un beso en la mejilla, sentí náuseas.
¿Cómo podía besarme con la misma boca que besaba a Paloma? ¿Cómo podía decirme que me amaba cuando acababa de leer que se sentía vivo con otra mujer? Los siguientes días fueron una tortura. Tenía que actuar normal mientras por dentro me estaba desmoronando. Roberto seguía con su rutina de mentiras, salir temprano, llegar tarde, junta tras junta que yo sabía que eran encuentros con su amante. El investigador me llamó al tercer día. Señora Esperanza, tengo información preliminar. ¿Qué encontró? Su esposo efectivamente está teniendo una relación extramarital. Tengo fotos de él entrando a un motel con una mujer joven de cabello ondulado. ¿Quiere que continúe con la investigación? Sí, respondí con voz ahogada. Quiero todo. Fotos, lugares, horarios. Todo. Esa tarde decidí hacer algo más arriesgado. Le dije a mi supervisora en el hospital que tenía una emergencia familiar y salí temprano del trabajo. Conduje hasta la empresa de Roberto y me quedé esperando en mi coche desde las 4 de la tarde. A las 5:30 vi salir a Roberto y Paloma juntos. Subieron al coche de él y los seguí manteniendo distancia. No iban hacia nuestra casa ni hacia el departamento de Paloma. En lugar de eso, se dirigieron a un motel en la colonia Doctores. Los vi entrar tomados de la mano, riéndose como dos adolescentes enamorados. Roberto se veía más feliz de lo que lo había visto en años. Con ella era una versión de sí mismo que yo no conocía. Me quedé en el estacionamiento del motel durante 2 horas, llorando en silencio dentro de mi coche. Cuando finalmente salieron, vi cómo Roberto le acariciaba la cara a Paloma antes de besarla apasionadamente. Era un beso lleno de amor, de deseo, de complicidad. Un beso que él ya no me daba a mí. Regresé a casa antes que Roberto. Cuando llegó a las 9 de la noche con la excusa de siempre, trabajo extra, lo recibí con una sonrisa falsa. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Cansado, pero productivo, mintió mientras me daba un beso en la mejilla. Esa noche, después de que Roberto se durmió, fui al baño y vomité. El estrés, la traición, la humillación, todo se manifestó físicamente. Mi cuerpo rechazaba la situación tanto como mi mente. Al día siguiente era viernes, y Roberto me dijo que tenían una cena de trabajo. ¿Con quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con el equipo de la oficina. Paloma organizó algo para celebrar que cerramos el proyecto de los inversionistas. ¿Puedo acompañarte? Roberto se puso nervioso. Es algo más interno, mi amor. Solo empleados de la empresa. Otra mentira. En 15 años de matrimonio, Roberto siempre me había incluido en las celebraciones de su trabajo. Esa noche, después de que Roberto se fue supuestamente a su cena de trabajo, yo salí también. Había decidido ir a buscar a Paloma a su departamento. Necesitaba enfrentarla cara a cara. Necesitaba entender qué tipo de mujer era capaz de destronar un matrimonio y luego llamar hermana a la esposa engañada. Llegué a su edificio a las 8 de la noche. Toqué el timbre de su departamento. ¿Quién es?, preguntó por el intercomunicador. Soy Esperanza, la esposa de Roberto. Hubo un silencio largo. Finalmente, me abrió la puerta. Subí hasta su piso con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando abrió la puerta del departamento, Paloma se veía pálida y nerviosa. Llevaba puesta una bata de seda y tenía el cabello revuelto. Esperanza, qué sorpresa, tartamudeó. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Roberto?, pregunté directamente. ¿Roberto? No sé de qué hablas. ¿No debería estar contigo? Deja de mentir, Paloma. Sé todo. En ese momento, escuché ruido en el baño. Paloma trató de cerrar la puerta, pero yo la empujé y entré al departamento. Roberto, grité. Sal de ahí. Sé que estás aquí. Paloma se puso frente a la puerta del baño como tratando de protegerla. Esperanza, por favor, ¿puedo explicarte? Explícame qué, hermana, le grité con toda la rabia acumulada durante semanas. Explícame cómo pudiste llamarme hermana sabiendo que te estabas acostando con mi marido. En ese momento, Roberto salió del baño vestido solo con los pantalones, claramente alterado. Nosotros. 15 años, Roberto. 15 años de matrimonio por esta cualquiera. Paloma se ofendió. Oye, no me insultes. Yo no sabía que él estaba infeliz contigo cuando empezamos. Cállate. Le grité. Tú sabías perfectamente que estaba casado. Te burlaste de mí en mi cara llamándome hermana. Roberto trató de acercarse a mí. Esperanza, ¿podemos hablar de esto en casa? No me toques, le grité alejándome. No vuelvas a tocarme en tu vida. Salí del departamento azotando la puerta. Bajé las escaleras corriendo mientras escuchaba a Roberto gritando mi nombre desde arriba. Subí a mi coche y manejé sin rumbo durante horas,
llorando hasta que se me acabaron las lágrimas. Cuando finalmente llegué a casa, eran las 2 de la mañana. Roberto ya estaba ahí, esperándome en la sala con cara de arrepentimiento. Esperanza, tenemos que hablar, me dijo en cuanto entré. No tenemos nada de qué hablar, respondí con voz fría. Quiero que te vayas de esta casa mañana mismo. Mi amor, por favor, fue un error. ¿Puedo explicarte cómo pasó todo? ¿Un error que duró 6 meses? ¿Un error que incluía planear un futuro con ella? Roberto se quedó callado. No tenía cómo defenderse. Mañana quiero que te vayas, repetí. Y no quiero volver a verte ni a ella en mi vida. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes con la puerta cerrada con llave. Por primera vez en meses, a pesar del dolor, pude dormir tranquila. Ya no tenía que vivir con la incertidumbre. Ya no tenía que fingir que no sabía lo que estaba pasando. La verdad dolía, pero al menos ya era libre de las mentiras. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había tenido en meses. Ya no había dudas, ya no había incertidumbre. Solo una realidad cruda pero liberadora: mi matrimonio había terminado y yo tenía que reconstruir mi vida desde cero. Roberto había dormido en el sofá de la sala. Cuando bajé a la cocina para prepararme café, lo encontré despierto, con ojeras profundas y cara de no haber dormido nada. Se veía destruido, pero francamente, ya no me importaba. Esperanza, por favor, dame una oportunidad de explicarte, me suplicó en cuanto me vio. No hay nada que explicar, Roberto. Vi los mensajes en tu celular. Sé que llevas 6 meses acostándote con ella. Sé que planean un futuro juntos. ¿Qué más hay que decir? Roberto se puso pálido. ¿Revisaste mi celular? Sí, lo hice. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que usaste el cumpleaños de ella como contraseña. ¿Desde cuándo ya no recuerdas nuestra fecha de aniversario pero sí recuerdas el cumpleaños de tu amante? Roberto se quedó sin palabras. La realidad de lo que había hecho comenzaba a caerle encima como una tonelada de ladrillos. Esperanza, yo nunca quise que llegaras a enterarte así. ¿Íbamos a decirte? Ah, qué considerados, le grité. ¿Iban a decírmelo? ¿Cuándo? ¿Después de cuántos años más de mentiras? ¿Después de que me volviera completamente loca dudando de mi propia cordura? Mi amor, lo que pasó con Paloma fue algo que surgió sin planearlo. Al principio solo éramos amigos, pero después... Roberto, para. No me insultes más con tus explicaciones baratas. Leí los mensajes. Vi cómo hablaban de mí. Vi cómo se burlaban de lo confiada que era. Paloma me llamaba hermana porque le daba lástima a la pobre esposa engañada. Roberto intentó acercarse a mí, pero yo me alejé inmediatamente. No me toques. Ya no tienes derecho a tocarme. Sé que cometí el peor error de mi vida. Pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia de pareja. Puedo terminar con Paloma ahora mismo. Me reí amargamente. ¿Terminar con Paloma? Roberto, tú ya terminaste conmigo hace 6 meses cuando decidiste buscar en otra mujer lo que supuestamente no encontrabas en mí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nunca me dijiste que no eras feliz. Nunca me diste la oportunidad de trabajar en nuestro matrimonio. ¿Es que no sabía cómo decírtelo? Pero sí sabías cómo mentirme todos los días. Si sabías cómo besarme después de estar con ella. Si sabías cómo mirarme a los ojos y jurarme que no pasaba nada. Roberto se dejó caer en una silla, derrotado. Tienes razón. No tengo excusa para lo que hice. Solo puedo decirte que lo siento más que cualquier cosa en mi vida. Tu arrepentimiento llegó demasiado tarde, Roberto. Quiero que juntes tus cosas y te vayas hoy mismo. ¿A dónde quieres que vaya? No es mi problema. Vete con tu amante. Al fin y al cabo, con ella eres feliz, ¿no? Con ella te sientes vivo otra vez, punto. Roberto cerró los ojos al escuchar sus propias palabras repetidas por mí. Sabía que no había vuelta atrás. Esa mañana, mientras Roberto juntaba sus cosas en silencio, yo llamé a mi hermana Carmen. ¿Ya lo confrontaste?, fue lo primero que me preguntó. Los caché a la noche anterior en el departamento de ella. Carmen, necesito que vengas. No puedo estar sola ahora. Ya estoy preparando mi maleta. Tomo el primer vuelo a México. Llego en la tarde. También llamé al hospital para pedir una semana de incapacidad por estrés. Mi supervisor, el doctor Martínez, quien me conocía desde hace años, accedió inmediatamente. Tómate el tiempo que necesites, Esperanza. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista. Para la hora del almuerzo, Roberto había terminado de empacar. Tenía 3 maletas y varias cajas con sus pertenencias. Se veía como un hombre completamente quebrado.
Esperanza, antes de irme, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber?, pregunté con cansancio. Roberto respiró profundo antes de hablar. Paloma está embarazada. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. ¿Qué dijiste? Se enteró la semana pasada. Son 2 meses. 2 meses. Repetí calculando mentalmente. En octubre. Cuando tú me dijiste que éramos felices. Cuando me juraste que no había nadie más en tu vida. Esperanza, ¿yo? Sal de mi casa, le grité con una furia que no sabía que tenía. Sal de mi casa ahora mismo. Pero necesitamos hablar de los aspectos legales del divorcio. De la casa, de las cuentas. Habla con mi abogado. Yo no quiero volver a verte en mi vida. Roberto tomó sus maletas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Esperanza, por favor, algún día espero que puedas perdonarme. Roberto, le dije con voz helada, algún día espero poder odiarte menos de lo que te odio ahora. ¿Pero perdonarte? Nunca. Cerré la puerta y me dejé caer en el suelo. Roberto se había ido para siempre, pero no me sentía aliviada. Me sentía vacía, traicionada, humillada. 15 años de mi vida se habían esfumado en una tarde. Carmen llegó a las 6 de la tarde con los ojos rojos de tanto llorar en el avión. En cuanto me vio, me abrazó fuerte y las dos nos pusimos a llorar como no lo habíamos hecho desde que éramos niñas. Mi niña, mi pobre niña, me decía acariciándome el cabello. Ese desgraciado no te merecía. Carmen, estoy destruida. No sé cómo voy a salir de esto. Vas a salir porque eres fuerte. Porque eres una mujer inteligente, independiente y valiosa. Y porque yo voy a estar aquí el tiempo que sea necesario para ayudarte. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Carmen me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva sobre toda la situación. Espe, ¿tú realmente amabas a Roberto o amabas la idea de estar casada? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. En los últimos años, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz con él? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos que los emocionara a ambos? Reflexioné por un momento. La verdad era que hacía años que Roberto y yo funcionábamos más como compañeros de cuarto que como esposos. Nuestra rutina se había vuelto mecánica: trabajo, casa, televisión, dormir. Los fines de semana eran iguales. Ya no viajábamos juntos, ya no hacíamos planes emocionantes, ya no hablábamos de sueños o metas en común. Tienes razón, admití finalmente. Creo que hace años que no éramos felices. Pero era mi matrimonio, Carmen. Era mi vida. Era una vida que ya no te llenaba. Y tal vez, de una manera muy cruel, Roberto te hizo un favor al forzarte a enfrentar esa realidad. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una rabia profunda hacia Roberto y Paloma. Por otro lado, comenzaba a experimentar algo que no había sentido en años: libertad. El lunes por la mañana, contraté a la licenciada Guadalupe Sánchez, una abogada especialista en divorcios que me había recomendado una compañera del hospital. Era una mujer de unos 50 años, seria pero empática. Señora Esperanza, entiendo que esta es una situación muy dolorosa, pero quiero que sepa que tiene varios aspectos legales a su favor. ¿Cómo cuáles? Primero, tienen 15 años de matrimonio, lo que le da derecho a una compensación considerable. Segundo, la infidelidad de su esposo está documentada gracias al investigador privado que contrató. Tercero, la casa está a nombre de ambos, pero usted contribuyó económicamente durante todos estos años. ¿Y qué hay del bebé que viene en camino? Eso no afecta sus derechos en el divorcio. Su esposo tendrá obligaciones hacia ese bebé, pero eso es independiente de lo que le corresponde a usted. La licenciada Sánchez me explicó que podíamos pedir una pensión compensatoria, la mitad del valor de la casa, y la mitad de las cuentas de ahorro y inversiones que habíamos acumulado durante el matrimonio. Esto va a ser una batalla legal intensa, señora Esperanza. ¿Está preparada? Completamente, respondí sin dudarlo. Esa tarde, Carmen y yo fuimos al banco a revisar todas nuestras cuentas conjuntas. Para mi sorpresa, Roberto había retirado una cantidad considerable de dinero en las últimas semanas. Claramente había estado preparándose para dejarme antes de que yo lo descubriera. Ese cabrón, murmuró Carmen. Te estaba robando tu propio dinero. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo dolor por la traición emocional, era indignación por la traición económica. Roberto no solo había destruido nuestro matrimonio, sino que además había tratado de dejarme sin los recursos que nos pertenecían a ambos. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de toda la situación: no solo iba a divorciarme de Roberto.
Iba a asegurarme de que él y Paloma pagaran por lo que me habían hecho. Llamé al licenciado Herrera, el investigador privado. Licenciado, necesito que continúe investigando. Pero ahora quiero que se enfoque en aspectos financieros. Transacciones bancarias, compras grandes, cualquier movimiento de dinero inusual. ¿Sospecha de algo específico, señora? Sospecho que mi esposo ha estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantener su relación extramarital. Quiero pruebas de todo. El miércoles de esa semana, mientras organizaba los papeles para el divorcio, encontré algo que me heló la sangre. Entre los documentos de Roberto había recibos de una joyería muy exclusiva de Polanco. Los recibos eran de los últimos 3 meses y sumaban más de 200,000 pesos. Carmen revisó los recibos conmigo. Anillo de compromiso con diamante solitario. Aretes de esmeraldas. Collar de perlas cultivadas. Esperanza, este hijo de perra le estaba comprando joyas a Paloma con el dinero de ambos. Y yo aquí preocupándome porque no teníamos suficiente dinero ahorrado para unas vacaciones, dije sintiéndome completamente humillada. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por rabia. Por indignación. Por una sed de justicia que crecía cada hora que pasaba. Al día siguiente, temprano por la mañana, fui a la joyería con los recibos. Buenos días, le dije al vendedor. Mi esposo compró estas piezas aquí y necesito hacer algunas aclaraciones para un asunto legal. Le mostré mi identificación y la copia de nuestro acta de matrimonio. Por supuesto, señora. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Podría decirme si mi esposo vino acompañado cuando hizo estas compras? El vendedor revisó el sistema. Sí, el señor Roberto Mendoza vino con una señorita joven. Cabello ondulado, muy bonita. Ella se probó todas las piezas antes de la compra. ¿Y él pagó con qué método? Con una tarjeta de crédito Banamex a nombre de Roberto Mendoza y Esperanza Castillo. Era nuestra tarjeta de crédito conjunta. Roberto había usado nuestro dinero, mi dinero, para comprarle joyas a su amante. Salí de esa joyería transformada. Ya no era la Esperanza sumisa y confiada que había sido durante 15 años. Era una mujer con una misión clara. Roberto y Paloma iban a pagar por cada peso que me habían robado, por cada mentira que me habían dicho, por cada momento de humillación que me habían hecho vivir. Carmen notó el cambio en mí cuando llegué a casa. «Te ves diferente», me dijo. «Es porque soy diferente. Carmen, ya no estoy triste. Ya no me siento como una víctima. Ahora estoy enojada. Y cuando una mujer como yo se enoja de verdad, las cosas van a cambiar. ¿Qué vas a hacer?» Sonreí por primera vez en semanas. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de determinación, de poder, de una mujer que acababa de descubrir que tenía mucho más control sobre la situación de lo que había imaginado. Voy a hacer que se arrepientan de haberse metido conmigo. Van a desear nunca haber escuchado mi nombre. Esa noche comencé a planear mi venganza. Pero no sería una venganza emocional o impulsiva. Sería fría, calculada y completamente legal. Iba a usar el sistema a mi favor, iba a usar su propia arrogancia en su contra. Roberto había cometido el error de subestimar a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. Estaba a punto de descubrir quién era realmente Esperanza Castillo cuando la hacían enojar. Y Paloma, esa hermana falsa que se había burlado de mi confianza, iba a aprender que algunas hermanas saben defenderse muy bien. El juego acababa de comenzar, pero esta vez, yo tenía todas las cartas. Los siguientes días se convirtieron en los más intensos de toda mi vida. Carmen se quedó conmigo 2 semanas más, tiempo durante el cual mi transformación de víctima a estratega se completó por completo. Cada mañana despertaba con más claridad mental y más determinación de hacer que Roberto y Paloma pagaran no solo por la traición emocional, sino por cada peso que me habían robado y cada mentira que me habían dicho. El licenciado Herrera me citó en su oficina un viernes por la mañana con información que cambiaría completamente el rumbo de mi venganza. «Señora Esperanza, tengo hallazgos muy interesantes», me dijo mientras abría una carpeta llena de documentos. Su esposo no solo ha estado gastando dinero de sus cuentas conjuntas en su amante. También ha estado desviando fondos de la empresa donde trabaja. ¿Qué significa eso exactamente? Roberto tiene acceso a una cuenta de gastos de la empresa para compras relacionadas con proyectos. En los últimos 4 meses, ha estado facturando gastos personales como si fueran gastos de trabajo. Comidas románticas, hoteles, incluso las joyas que le compró a Paloma, todo ha sido cargado a la empresa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Eso es ilegal? Es fraude corporativo. Malversación de fondos. Roberto podría enfrentar no solo el despido, sino también cargos criminales. ¿Y qué hay de Paloma? ¿Ella sabía de esto? El investigador sonrió.
Ahí viene lo mejor. Paloma no solo sabía, sino que ella fue quien le sugirió a Roberto que usara los fondos de la empresa. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde ella le dice textualmente: mi amor, la empresa tiene dinero de sobra, aprovéchate un poco. Al fin y al cabo, tú trabajas muy duro para ellos. ¿Grabaciones? ¿Cómo conseguiste grabaciones? Roberto tiene la costumbre de poner sus llamadas en altavoz cuando está en lugares públicos. Mi asociado logró grabar varias conversaciones cuando Roberto hablaba con Paloma desde la cafetería cerca de su oficina. La licenciada Sánchez, mi abogada, revisó toda la información esa misma tarde. Esperanza, esto cambia completamente el panorama. No solo vamos a ganar el divorcio con condiciones muy favorables para usted, sino que tenemos elementos para presentar una demanda por daños y perjuicios. Además, la empresa de Roberto tiene derecho a demandar tanto a él como a Paloma por conspiración para cometer fraude. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Entre lo que gastó en Paloma de sus cuentas personales y lo que malversó de la empresa, estamos hablando de aproximadamente 500,000 pesos. $500,000, repetí incrédula. Roberto gastó $500,000 en esa mujer. Y ahora va a tener que pagarlo todo de vuelta. Con intereses. Y posiblemente desde una celda. Esa noche, Carmen y yo celebramos con una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Brindemos, dijo Carmen levantando su copa, por los hombres estúpidos que documentan sus propios crímenes. Pero yo quería más que justicia legal. Quería que Roberto y Paloma sintieran la misma humillación que me habían hecho sentir a mí. Quería que experimentaran la misma sensación de tener su mundo destruido de la noche a la mañana. El lunes por la mañana, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Llamé al director general de la empresa donde trabajaba Roberto, el licenciado Fernando Aguirre, con quien había coincidido en varias cenas de la empresa a lo largo de los años. Licenciado Aguirre, soy Esperanza Castillo, la esposa de Roberto Mendoza. Esperanza, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Licenciado, la llamo porque necesito hablar con usted sobre un asunto muy delicado que involucra a Roberto y que podría afectar gravemente a su empresa. ¿De qué se trata? Preferiría hablar en persona. ¿Podríamos reunirnos esta semana? Por supuesto. ¿Qué le parece mañana martes a las 10 de la mañana en mi oficina? Esa noche preparé toda la documentación que el investigador había recopilado: recibos, extractos bancarios, fotografías, grabaciones transcritas. Era un expediente completo de la traición de Roberto, no solo hacia mí, sino hacia su empleador. El martes por la mañana llegué a la oficina del licenciado Aguirre vestida con mi mejor traje sastre, proyectando la imagen de una mujer profesional y confiable. El licenciado Aguirre era un hombre de unos 55 años, serio pero justo, que había construido su empresa con base en valores sólidos de honestidad e integridad. Esperanza, espero que no sea nada grave lo que tiene que contarme sobre Roberto. Me temo que sí es grave, licenciado, respondí abriendo mi portafolio. Roberto ha estado malversando fondos de la empresa para financiar una relación extramarital. Le mostré todos los documentos uno por uno. Vi cómo la expresión del licenciado Aguirre cambiaba de sorpresa a incredulidad, y finalmente a indignación. Esto es imperdonable, dijo después de revisar todo. Roberto traicionó no solo su matrimonio, sino también la confianza que depositamos en él durante 8 años. Hay más, continué. La mujer con la que está teniendo la relación, Paloma Reyes, también es empleada de su empresa. Y según las grabaciones que tengo, ella fue quien lo alentó a usar los fondos corporativos. ¿Paloma de Recursos Humanos? ¿La que contratamos hace 6 meses? La misma. El licenciado Aguirre se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina. Esperanza, agradezco enormemente que me haya traído esta información. La empresa va a tomar medidas inmediatas. Roberto y Paloma serán despedidos hoy mismo, y procederemos con las acciones legales correspondientes. Licenciado, hay algo más que necesita saber. Paloma está embarazada de Roberto. Eso no cambia nada. El fraude es fraude, sin importar las circunstancias personales. Salí de esa oficina sintiéndome poderosa. Roberto iba a recibir la llamada de despido en cualquier momento, y no tenía idea de que había sido yo quien había provocado su caída. Pero mi plan aún no estaba completo. Durante las siguientes 2 semanas, continué recopilando información. Descubrí que Paloma había estado presumiendo en redes sociales todas las joyas y regalos que Roberto le había dado, etiquetándolo en las fotos. También había publicado fotos de sus viajes románticos y de las cenas caras que él le pagaba. Con la ayuda de una prima que era experta en redes sociales, capturé todas las publicaciones de Paloma antes de que pudiera borrarlas. Era evidencia perfecta de cómo había estado gastando el dinero robado. El miércoles,
20 de noviembre recibí una llamada que me llenó de satisfacción. ¿Señora Esperanza? Era la voz de Roberto, pero sonaba quebrada, desesperada. ¿Qué quieres, Roberto? Necesito hablar contigo. Me despidieron del trabajo hoy. A Paloma también. Dice el licenciado Aguirre que alguien le llevó información sobre nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Esperanza, por favor. Sé que fuiste tú. Necesito que hables con él, que le digas que fue un malentendido. Me reí. Fue una risa fría, calculada, llena del poder que había estado acumulando durante semanas. Roberto, no tengo idea de qué estás hablando. Tal vez el licenciado Aguirre simplemente se enteró de que tienes un empleado ladrón. No soy un ladrón. Solo usé algunos gastos menores. ¿500,000 pesos te parecen gastos menores? ¿Le parece un gasto menor a Paloma el anillo de 100,000 pesos que le compraste con el dinero de la empresa? Roberto se quedó callado. Sabía que estaba completamente expuesto. Esperanza, estoy desesperado. Paloma está embarazada. Necesitamos el trabajo. Te juro que te voy a pagar cada peso que gasté, pero necesito que me ayudes. No, Roberto. Necesito que entiendas algo muy claro, ya no eres mi problema. Tú y tú, hermana, Paloma son adultos que tomaron decisiones adultas. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias adultas. Pero nada. Habla con tu abogado. Nos vemos en el juzgado. Colgué el teléfono sintiéndome más empoderada de lo que me había sentido jamás. Esa tarde, Carmen y yo fuimos a cenar a uno de los restaurantes más elegantes de Polanco para celebrar. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me dijo Carmen mientras brindábamos. ¿Qué? Que no hiciste nada ilegal. No hiciste nada inmoral. Solo expusiste la verdad. Roberto y Paloma se cavaron su propia tumba. Tenía razón. Yo no había fabricado evidencia. No había mentido. Simplemente había usado la información real para proteger mis derechos y los derechos de la empresa que había sido robada. 2 semanas después, el licenciado Herrera me informó que Roberto había tratado de conseguir trabajo en otras empresas constructoras, pero la noticia de su despido por fraude ya había circulado en el medio. Nadie lo quería contratar. Paloma había tenido que mudarse de regreso con sus padres en Guadalajara porque ya no podía pagar el departamento caro en Ciudad de México. El bebé que esperaban se había convertido en una bendición y una maldición al mismo tiempo. Le daba a Roberto motivación para encontrar trabajo, pero también le recordaba constantemente el precio que había pagado por su infidelidad. Mientras tanto, yo había comenzado a reconstruir mi vida de maneras que jamás imaginé. Primero, decidí remodelar completamente la casa. Contraté a un decorador y cambié todos los muebles, los colores de las paredes, incluso la distribución de algunos espacios. Quería que cada rincón reflejara mi nueva personalidad, no los recuerdos de un matrimonio fallido. Segundo, me inscribí en un diplomado de administración hospitalaria. Había estado considerando esta especialización durante años, pero Roberto siempre me había desalentado diciendo que era una pérdida de tiempo y dinero. Ahora tenía tanto el tiempo como el dinero para invertir en mi crecimiento profesional. Tercero, comencé a hacer ejercicio regularmente. No para bajar de peso o verme mejor para conquistar a alguien más, sino para sentirme fuerte física y mentalmente. Cada mañana, después de correr 5 kilómetros en el parque, me sentía capaz de conquistar el mundo. El día que finalmente nos citaron en el juzgado para la audiencia de divorcio, llegué acompañada de la licenciada Sánchez y vestida con un traje nuevo que me hacía sentir como una CEO exitosa. Roberto llegó con un abogado de oficio porque ya no podía pagar representación legal privada. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Paloma no vino, según supe después, estaba en Guadalajara con síntomas severos de embarazo. Durante la audiencia, la licenciada Sánchez presentó toda la evidencia de manera impecable. El juez revisó los documentos del fraude, las fotografías del investigador privado, los extractos bancarios que mostraban cómo Roberto había usado nuestro dinero para mantener a su amante. Señor Mendoza, dijo el juez con voz severa, no solo traicionó a su esposa, sino que también cometió varios delitos financieros. Esta corte falla a favor de la señora Castillo en todos los aspectos. La sentencia fue mejor de lo que había esperado. Roberto me tenía que ceder completamente la casa, pagarme una compensación de 300,000 pesos por daños morales, y entregarme la mitad de todas las inversiones y ahorros que aún no había dilapidado. Además, el juez ordenó que Roberto no podía acercarse a mí ni contactarme directamente por ningún medio durante los siguientes 2 años. Cuando salimos del juzgado, Roberto trató de acercarse a mí. Esperanza, por favor, necesitamos hablar. Mi abogada se interpuso inmediatamente. Señor Mendoza, acaba de escuchar la orden del juez. No se acerque a mi clienta.
Roberto se quedó parado en la banqueta, viéndome alejar en mi coche nuevo, un BMW blanco que me había comprado la semana anterior con parte del dinero recuperado. Pero mi historia de venganza aún tenía un capítulo final. 3 meses después del divorcio, mientras desayunaba en un café de la colonia Roma, vi entrar a Paloma. Estaba notablemente embarazada, con ropa sencilla y aspecto cansado. Se veía muy diferente de la mujer segura y arrogante que había conocido en su departamento. Cuando me vio, se dirigió directamente a mi mesa. Esperanza, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo, Paloma. Por favor, solo 5 minutos. Algo en su tono de súplica me hizo acceder. Se sentó frente a mí con dificultad. Quiero pedirte perdón, comenzó. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos terriblemente. ¿Y ahora te das cuenta? Después de que perdieron sus trabajos y su futuro. Esperanza, yo nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Al principio, Roberto me dijo que ustedes ya no se amaban, que estaban juntos solo por costumbre. Paloma, Roberto te mintió igual que me mintió a mí. La diferencia es que tú elegiste creerle porque te convenía. Tienes razón. Fui una egoísta y una tonta. Pero ahora estoy pagando las consecuencias. Roberto no encuentra trabajo. Vivimos con mis padres. Apenas tenemos dinero para la comida. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Nada. Solo quería que supieras que te admiro. Por cómo manejaste toda la situación. Por cómo te defendiste. Yo nunca hubiera sido capaz de hacer lo que hiciste. Me quedé callada por un momento, estudiando su rostro. Ya no quedaba nada de la mujer segura que me había llamado hermana mientras se acostaba con mi marido. Paloma, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Yo sabía que Roberto no era feliz conmigo. Llevábamos años siendo más compañeros de cuarto que esposos. Si él hubiera sido honesto, si hubiera venido a hablar conmigo, probablemente hubiéramos podido separarnos de manera civilizada. ¿En serio? En serio. Lo que no puedo perdonar no es que se enamorara de otra persona. Es que me mintiera durante meses. Es que me humillara. Es que gastara nuestro dinero en ti mientras me hacía creer que éramos un equipo. Y sobre todo, es que tú te burlaras de mí llamándome hermana. Paloma comenzó a llorar. Esperanza, si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes. ¿Y sabes qué, Paloma? Al final, ustedes me hicieron un favor. Me obligaron a descubrir quién soy realmente cuando no estoy definida por ser la esposa de alguien más. Me levanté de la mesa y puse dinero suficiente para pagar ambos cafés. Cuídate, Paloma. Y cuida a tu bebé. Ese niño no tiene culpa de las decisiones que tomaron sus padres. Salí del café sintiendo, por primera vez desde todo el escándalo había comenzado, una sensación de paz genuina. 6 meses después, había sido promovida a jefa de enfermeras en mi hospital. Mi nuevo salario era significativamente más alto que el anterior, y por primera vez en mi vida tenía completa autonomía sobre mis finanzas. También había comenzado a salir de vez en cuando con el doctor Martínez, mi supervisor, que se había divorciado el año anterior. No era nada serio aún, pero me gustaba tener la opción de explorar una relación nueva cuando estuviera lista, sin las cargas de mentiras y traiciones del pasado. Un año después del divorcio, recibí una llamada inesperada del licenciado Aguirre. Esperanza, la llamo para agradecerle nuevamente por haber expuesto el fraude de Roberto. Pero también para hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Estamos buscando a alguien para manejar la administración de recursos humanos en nuestra nueva sucursal de Guadalajara. Es una posición ejecutiva muy bien pagada. He estado pensando en usted. Pero licenciado, yo soy enfermera, no administradora de recursos humanos. Esperanza, usted demostró tener una integridad, una inteligencia y una capacidad de resolución de problemas extraordinarias. Esas cualidades se pueden aplicar a cualquier campo. Además, con su diplomado en administración hospitalaria, tiene la base teórica necesaria. La oferta era tentadora, un salario 3 veces mayor que el de enfermera, un coche de la empresa, seguro médico privado, y la oportunidad de comenzar completamente de nuevo en una ciudad diferente. ¿Podría pensarlo? Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa renovada, reflexioné sobre el año que había pasado. Había comenzado como una mujer traicionada, humillada y destruida. Pero me había convertido en una mujer independiente, exitosa y poderosa. Roberto había perdido su trabajo, su reputación, su estabilidad económica y su futuro profesional. Paloma había perdido su trabajo, su independencia y había tenido que regresar con sus padres embarazada y sin perspectivas. Yo había perdido un matrimonio que ya no me hacía feliz, pero había ganado mi libertad, mi autorrespeto, mi carrera profesional y mi futuro.
Decidí aceptar el trabajo en Guadalajara. Era hora de comenzar el siguiente capítulo de mi vida. El día que me mudé, exactamente 18 meses después de haber descubierto la infidelidad de Roberto, me paré en la puerta de mi casa, ahora oficialmente solo mía, y sonreí. Gracias, Roberto, dije en voz alta. Gracias por obligarme a descubrir lo fuerte que soy realmente. Cerré la puerta, subí a mi BMW blanco, y me dirigí hacia mi nueva vida en Guadalajara, donde nadie sabía que había sido la esposa traicionada. Donde todos me conocerían simplemente como Esperanza Castillo, ejecutiva exitosa y mujer empoderada. Mientras manejaba por la carretera, pensé en Paloma y en cómo me había llamado, hermana, durante aquella carne asada que cambió mi vida para siempre. Tenía razón en una cosa, éramos hermanas. Pero no en la forma que ella pensaba. Éramos hermanas en la experiencia de amar al mismo hombre. La diferencia era que yo había aprendido a amarme a mí misma más. Y esa había sido la venganza más dulce de todas.